Hola, bienvenidos a este nuevo podcast sobre los Yoga Sutras de Patanjali. Hello and welcome to this new podcast on Patanjali Yoga Sutras. Estamos aquí con la traducción de Simón Roa We're with the translation of Simon Roa y sus aportes también, and his contribution as well, más los aportes de José Armando Valencia. in addition to the contributions of José Armando Valencia. Vamos ahora a abordar el estudio del Sutra número 9 del libro segundo del Sadhanapada. Now we're headed towards the study of the 9th Sutra of the second book, the Sadhanapada. Este Sutra número 9 trae el último klesha, This 9th Sutra brings the last klesha, que es Abhinivesha, which is Abhinivesha, el profundo aferramiento a la vida. the deep holding on life. Abhinivesha Abhinivesha es un deseo insuperable por la vida, un deseo de vivir insuperable. it's an unstoppable desire for life. Claro, pues los yogis buscan superarlo, Obviously, the yogi is intended to overcome it, pero mientras es klesha, pues es insuperable. but as it is a klesha, it is, well, something that cannot be stopped, that cannot be overcome. Obviamente viene de una cualidad de nuestra biología, It obviously comes from a quality of our own biology, o una característica de nuestra biología, or a characteristic of our y biology, es que estamos completamente diseñados para apegarnos a la vida. which is that we are completely designed to be attached to life. Todas nuestras dinámicas fisiológicas y nuestros procesos como seres vivos All our physiological qualities and processes as living beings están encausados o están dados para procurar mantenernos vivos are given to intend to keep us alive, y por lo tanto estar siempre haciéndole el quite a la muerte. and to be escaping from that all the time. Eso implica That implies que a nivel psicológico y emocional that at psychological and emotional level, también estamos determinados y condicionados para querer todo el tiempo evitar la muerte, we're also determined and conditioned to want to go against death. y eso implica And that implies el que permanentemente mantenemos en una actitud de miedo hacia la muerte. that we are in a permanent attitude of fear towards death. Y fíjense que en los kleshas el primero es avidya, que es la ignorancia, Notice that in the kleshas, the first one is avidya, which is ignorance, y el último es abhinivesha. and the last one is avinivesha. Y el proceso de superación de esos kleshas va en el orden inverso. And the process of overcoming those kleshas goes in the opposite order. Fíjense que en la exposición que ha hecho el Rishi Patanjali In the exposition made by the Rishi Patanjali, tenemos primero avidya, we have first avidya, después tenemos raga, then we have raga, después, primero avidya, después asmita, first avidya, then asmita. que avidya es la ignorancia, asmita es el sentido de individualidad, Avidya is ignorance, asmita is the sense of individuality. después raga, que es el apego al placer, a lo sabrosito, Then raga, which is attachment to the pleasurable. después viene dvesha, que es la aversión a lo que no es placentero o doloroso, Then dvesha, which is the aversion to what is not pleasurable or painful. y por último estamos exponiendo abhinivesha. And at last, we're exposing avinivesha. Y sabemos que la base de todos And we know that the foundation of them all es avidya, is la avidya, ignorancia. ignorance. Pero But hay que clarificar it must be que clarified avidya that avidya se basa y se manifiesta principalmente en abhinivesha. is based and manifested mainly in avinivesha. Es puro miedo. It is pure fear. Avidya, la ignorancia, Avidya, ignorance, es vivir en el miedo. is to live out of fear. Y ese miedo, And that fear, básicamente en lo más profundo, se da por el miedo a la muerte. basically at its deepest, is given by the fear of death. Todas las reacciones emocionales que tenemos All the emotional reactions we have son finalmente reacciones que nos ayudan a resolver el miedo. are finally reactions that allow us to solve fear. Y el miedo como emoción, sentimiento, sensación y estado And fear as an emotion or sensation or state
básicamente es por la muerte. is basically because of death. Toda experiencia de miedo All experience of a fear deviene de la aversión a la muerte. comes from the aversion to death. Es la mayor aversión. It is the greatest aversion. Dvesha, que Dvesha, es la aversión, which is aversion, tiene su mayor manifestación en la muerte. has its main manifestation at death. La mayor aversión es hacia la muerte. The greatest aversion is towards death. Y la muerte And death es el fundamento de todo miedo. is the foundation of every fear. Y el miedo And the fear es el fundamento y la causa de la ignorancia. is the foundation or the cause of O ignorance. sea que la ignorancia, So ignorance, que es, digamos que la fuente aparente de todos los demás kleshas, which is the apparent source of all the other se kleshas, fundamenta principalmente en el miedo a la muerte. is mainly founded on the fear of death. Claro, Of course, dentro de la exposición y explicación del yoga, inside the exposition and explanation of yoga, inside yoga, y así tal cual es, and that's how it is exactly. somos ignorantes, perdón, tenemos miedo a la muerte We're afraid of death precisamente porque somos ignorantes, precisely because we're ignorant, porque no sabemos distinguir. because we don't know how to distinguish. Entonces nos mantenemos en ese miedo a la muerte que causa todo el sufrimiento. So we hold ourselves, we stay in that fear of death that causes suffering. Nos aferramos a la necesidad y al deseo intenso de vivir. We hold ourselves to that need, to that deep desire of surviving, Eso es lo que es Abhinivesha. of living. And that is what Abhinivesha is. Y como es una característica biológica de todos los seres vivos, And since it is a biological characteristic of all the living beings, todos los seres humanos como seres vivos lo tenemos. all the human beings as living beings, we have it. Entonces este sutra So this sutra describe que hasta los más alcitas, los más doctos, describes that the most expert, hasta los más avanzados, the most advanced, tienen o manifiestan miedo a la muerte. the manifest or have that fear of death. Y la verdad And the truth es que está presente en nosotros desde la niñez. is that it is present in us from childhood. Cuando somos niños, When we're children, aunque no comprendemos el proceso claramente, even though we don't get the process clearly, sí sentimos un miedo terrible de morir. we do have a great fear to die. Y bueno, vamos desarrollándonos en la edad And as we grow up in age, y mantenemos ese miedo aunque de otras maneras. we hold that same fear but in different ways. Y a lo largo de la vida adulta, And all along adult life, ese miedo a la muerte se va manifestando además de otras maneras, de otras formas. that fear of death manifests in different ways, in other forms. Como el miedo a la pobreza, Like the fear of el poverty, miedo a quedarse sin trabajo, fear of not having a job, el miedo a la enfermedad, the fear of disease, el miedo al dolor, the fear of pain, y miedos más influyentes y dañinos, como por ejemplo los miedos a ser rechazado, and more influential fears and harmful, like for example, the fear of being rejected, a no ser amados, of not being loved, a no ser aceptados, of not being accepted, a no ser exitosos, of not being successful, a no ser alguien en la vida, of not being someone in life, en fin. so on. Todo eso viene de Abhinivesha. All of that comes from Abhinivesha. Y finalmente en la edad mayor, And well, in the end, at the most, when we're the oldest, cuando ya comienzan a morir las personas de nuestra generación o alrededor de nuestra generación, when the people from our generation begin to die, que ya han muerto algunos de nuestros familiares, some of our family members have already died, volvemos a vivir ese miedo a la muerte we relieve that fear of death y esa necesidad de aferrarnos a la vida and that need of getting a hold on life, a pesar de sus dificultades, del sufrimiento. besides its difficulties and the suffering. Entonces es un proceso para la mayoría de las personas inevitable. So for most people, that is a process that is unavoidable. Pero la idea es que el yogi, But the idea is that the yogi, a través del trabajo interno, principalmente a través de la meditación, through the inner work and mainly through meditation, busca superar Abhinivesha, intends to overcome Abhinivesha, busca superar este klesha, intends to overcome this klesha, el miedo a la muerte. the fear of death. Y lo hace a través de un proceso que es, por decir, de involución
And it does it as well from a process that is, to say it like this, of involution. Y trabaja primero, por lo tanto, Abhinivesha. And for the matter, it works on Abhinivesha. Después, cuando ya ha avanzado de cierta forma con Abhinivesha, ya puede comenzar a trabajar Dvesha, la aversión. When you advance in a certain degree from Abhinivesha, you can start to work on Dvesha. La aversión al dolor o a lo insatisfactorio. Aversion to pain or what is not satisfactory. Después trabaja Raga, que es el apego a lo placentero. Then you work on Ragas, which is the attachment to pleasure. Después comienza a superar Asmita, que es el ego o el sentido de individualidad. Then you begin to overcome Asmita, which is the ego or the sense of individuality. Y finalmente ya comienza a estar preparado para Avidya. And in the end, one starts to be prepared for avidya. Superar la ignorancia. To overcome the ignorance. Para lograr vidya. In order to achieve vidya. El conocimiento. Knowledge. Es como un camino de regreso. It is like a path going back, of return. Luego, para superar los kleshas. So the same, to overcome the kleshas. Comienza con Abhinivesha, el miedo a la muerte. It begins with Abhinivesha, the fear of death. Para terminar en Avidya, trabajando o superando la ignorancia. To finish with it in Avidya, to overcome ignorance. Entonces, como klesha, so as a klesha, Abhinivesha siempre está en estado o latente. Abhinivesha is always in a beating state. O manifiesto. Or manifested state. Incluso adormecido. Or even dormant. Pero presente. But present. Muy bien. En la India, o en el hinduismo, in India or in Hinduism, se considera que el miedo a la muerte, it is considered that the fear of death, se debe principalmente al apego y la identificación con el cuerpo físico. is mainly due to attachment or the identification to the physical body. Por lo tanto, si se supera ese apego al cuerpo físico, for the matter, if you overcome that attachment to the physical body, se puede ir superando Abhinivesha, el miedo a la muerte. You can overcome Abhinivesha, the fear of death. Hasta llevarlo al mínimo posible, al mayor mínimo posible. Until you take it to the minimum possible. Entonces José nos va a dar sus perspectivas y sus enseñanzas. So then Jose is going to give us his perspectives and his teachings. Bueno, primero estoy súper de acuerdo con la interpretación que hace Carlos y la que hace Satyananda. So first, I highly agree with Carlos's and Satyananda's interpretation. Solo me gustaría como darles el contexto en el que se da la explicación de Abhinivesha en la cultura sanatana. I would just try to give the context that I do give of Abhinivesha in the Sanatana culture. Que no solo es miedo a la muerte, como ya lo explicó Carlos, that is not only fear of death, as Carlos explained, sino también aferrarse a la vida. But it is also to hold life. Entonces tenemos que entender que ellos veían la vida como una fuente de profundo sufrimiento. So we have to see that they understood life as a source of deep suffering. Entonces se presenta la paradoja de tener miedo a la muerte. So we have the paradox of being afraid of death, pero tampoco querer seguir viviendo. But not wanting to live either. En el periodo de los brahmanes, in the period of the Brahmans, se manifestaba más el deseo de seguir viviendo. The desire to keep on living was the one that was the most manifested. Porque las ceremonias de fuego eran eso, un chantaje. Because the fire ceremonies were like a blackmail. A las fuerzas, a los dioses. To the forces, to the gods. Con tal de que la siguiente reencarnación fuera más amena, más productiva, más satisfactoria. As long as the next reincarnation was going to be more productive, more satisfactory. La narrativa fue cambiando y se fue entendiendo que de todos modos, por más satisfactoria que fuera la siguiente vida, seguiría siendo dolorosa. The narrative changed, and no matter how the reincarnated life would keep on being painful and unsatisfactory. Entonces, este klesha, a pesar de que sí se entiende como miedo a la muerte, so this klesha, even though it is understood as fear of death, en el contexto de la cultura sanatana lo entendemos también como un rechazo a aferrarse a la vida. In the context of the Sanatana culture, we also understand it as a rejection to hold oneself to life. Entonces ellos
proponían que, aunque sí es una tendencia inherente, So as they offered it as, yeah, it is an inherent tendency que afecta incluso a los sabios, that even affects the most wise. la idea es que el practicante de Raja Yoga The idea is that the practitioner of Raja Yoga eventualmente superara el aferrarse a la vida, eventually would overcome that hold to life, que ya no quisiera reencarnar más. that they would not want to reincarnate anymore. Bueno, la narrativa de la iluminación viene desde antes del periodo brahmánico, So the narrative of enlightenment comes from before the Brahmanic process, pero tomó fuerza en el periodo clásico. but it was even stronger at the classical period. Entonces, precisamente con ese manifiesto de no aferrarse a la vida, So precisely with that manifestation of not wanting to hold to life, se abre como la paradoja, como veníamos diciendo, bueno, tengo miedo a la muerte, pero tampoco debo aferrarme a la vida, que es sufrimiento. you open up the paradox of, okay, so I should not be afraid of death, but I should not hold life either. ¿Qué me queda? Then what remains there? Y entonces empiezan a surgir narrativas precisamente del estado de iluminación, So then narratives of the enlightenment state sprout, que las vamos a ver más adelante that we're going to see them farther along en los libros ya finales de los Yoga Sutras, on the last books of the Yoga Sutras, pero pues son conceptos difíciles de entender. but they are very difficult concepts to understand. Solo quería que les quedara como la explicación de dónde fue surgiendo la narrativa de la iluminación I just wanted to give you the explanation on how the narrative of enlightenment came to be. frente a esa paradoja de tener miedo a la muerte, In front of that paradox of being afraid of death, pero no querer aferrarse a la vida por entenderla como sufrimiento. but not wanting to hold oneself to life as understanding it as suffering. Sí, es tal cual. It is like that, Y no es la única paradoja que resulta de ahí. and it is not the only paradox that sprouts from it. Hay muchas cuestiones paradójicas que podemos abordar acá. There's many paradoxes that we can approach here. Como por ejemplo, Like for example, finalmente desde una actitud bhakti in the end, from a bhakti attitude, se cultiva el amor en la vida one cultivates the love in life, y por lo tanto el amor a la vida. and for the matter, the love to life. Pero ese amor a la vida y ese desarrollo del bhakti So that love towards life and the development of bhakti no debe estar basado en el miedo a la muerte. should not be based on the fear of death. Pero lógicamente muchas de las personas But logically, many of the people se convierte en una forma de superar precisamente ese miedo a la muerte. it becomes a way to overcome precisely that fear of death. El miedo a la muerte The fear of death implica también aversión, also implies aversión a la muerte. aversion to death. Recordemos ahí a Buda. Let's remember Buddha there. Hombre, lo que la historia o la leyenda cuenta, eso no sabemos si fue así o no, pero por lo menos lo que cuenta la leyenda What the legend tells, that we don't know if it is true or not, but what the legend says es la profunda reacción aversiva de Siddhartha Gautama it is the deep aversion that made Siddhartha react a la realidad de la enfermedad, towards the reality of disease, de la vejez of getting old, y de la muerte en sí misma. and death itself. Entonces, como trabajo de klesha, So as a work of klesha, pues se debe trabajar la aversión, one must work on aversion, la aversión a la muerte. the aversion to death. Pero la aversión a la muerte implica But the aversion to death implies que algunas personas lo pueden confundir con apego a la vida. that some people could misunderstand it as attachment to life. Y eso es una dicotomía bastante interesante a tener que resolver. And that is a very interesting dichotomy to solve, Porque como dvesha, aversión, because as dvesha, aversion, y como avinivesha, and as avinivesha, miedo a la muerte, fear to death, pues obviamente se generaría un proceso de apego a la vida, fear of death would precisely generate an attachment towards life, y eso en sí mismo es otro klesha. and that on itself is another klesha. Entonces son kleshas que aparentemente serían paradójicos, So it is kleshas that apparently would be paradoxical, pero no lo son. but they are not, Porque es que no se refiere tal cual a apego o aversión como tal, because it is not literally to attachment and aversion as it is.
hacia la muerte o hacia la vida respectivamente, towards life or death, sino hacia la actitud interna but towards the inner que attitude te mantiene en conflicto that will hold you in a conflict, permanente in a permanent con conflict esas realidades. with those realities. La realidad de la inminencia de la muerte The reality of the unavoidable death, y por lo tanto la necesidad de cumplir con un proceso fisiológico y además natural de apego a la vida. and for the matter, the need to comply with the physiological and natural necessary attachment to life. Entonces la resolución de eso es una resolución filosófica And so the solution for that is a philosophical solution que se revierte en una actitud práctica that returns as a practical way que finalmente trae el proceso real de Bhakti. that finally brings the real process of bhakti. Es decir, That's to el say, proceso de devoción the process of devotion no se da finalmente hacia la vida y el apego de ella, is not precisely given towards life and the attachment of it, sino que es finalmente devoción hacia el mismo proceso de conciencia, but it is devotion towards the process of consciousness itself, como la conciencia como un estamento establecido o existente en esta experiencia. consciousness as a foundation existing in this existence, Y in por this lo experience. tanto, And for the matter, y esta es una de las soluciones e interpretaciones que yo propongo, and this is one of the solutions or interpretations that I offer, es que la resolución del sufrimiento is that the solution to suffering y por lo tanto el ejercicio del cultivo de menor karma posible and for the matter, the exercise of cultivating the less karma possible, y la, digamos que la superación o el trabajo de superación de los kleshas and the work to overcome the kleshas, van finalmente encaminados they go towards es a superar la cantidad de ruido overcoming so much noise y perturbación and disturbance que generan created en el proceso de autoobservación y de conexión del bhakti desde el mismo proceso de la conciencia. at the process of self-observance and bhakti in the process of consciousness itself. Es lo que yo entendería como el proceso mismo del Ishvara Pranidhana. It is what I would understand as the process itself of Ishvara Pranidhana. Superar el enganche con todos los procesos de la vida material To overcome the hook with the material the processes of the material life que traen toda esa cantidad de ruido, de perturbación en la mente, that bring all that noise and disturbance in the mind para entrar en un proceso megatrascendente o hipertrascendente de conciencia in order to enter into a hyper-transcendent process of consciousness en el que se acepta la vida tal cual como es, in which you accept life exactly as it is con todas sus dinámicas, with all its dynamics de todo tipo, of every kind, pero desde una actitud de profunda conciencia, but from an attitude of deep consciousness sin apego a esos movimientos, a esas perturbaciones. without an attachment to those movements and those Y en el disturbances. caso de Abhinivesha, And in the case of Abhinivesha, eso implicaría that would imply abordar o asumir to approach or assume la realidad de la muerte, the reality of death, no desde el apego a la vida, not from the attachment to life, sino desde la aceptación de la muerte but from the acceptance to death como un proceso absolutamente natural, as a process that is absolutely natural además conveniente and convenient e incluso and even más que esperable, more than something that you would hope for. esperado. It is something that you expect, Algo que debe suceder. something that has to happen. Pero en el entretanto, But meanwhile, la forma como se aborda o se cultiva el propio proceso de la conciencia. the way in which the process of consciousness itself is cultivated or approached. Claro, eso requiere de una gran sabiduría, Of course, that requires great wisdom, pero además de una actitud de profunda valentía, but in addition, an attitude of deep courage. porque mientras tanto debe estar acompañado de todas las disquisiciones alrededor de la naturaleza de la propia existencia. Because it has to go along with all the different inquiries and disquisitions around the nature of existence itself. Y pues esa es como mi forma, sé que no lo expliqué muy claramente, I know I didn't explain it very clearly, es como mi forma de entender el proceso de Abhinivesha y su superación como klesha. but it is my way of understanding the process of Abhinivesha and how to overcome it as a klesha.
Es simplemente cultivarse mentalmente It is simply to cultivate oneself mentally en la aceptación de la muerte in the acceptance of death como algo que necesariamente va a pasar as something that is necessarily going to happen y que afortunadamente va a pasar, and that is fortunately going to happen. y en el entretanto And meanwhile, el cómo me cultivo en mi conciencia the how I cultivate myself in awareness y disfruto de esa conciencia, and I enjoy that consciousness. cultivo la devoción, el bhakti desde la conciencia misma, I cultivate the devotion, the bhakti of the unconsciousness itself, lo cual se puede traducir a través de los estados burdos o manifestaciones burdas del ser, como el cuerpo, which can be translated as the thick, the gross manifestations of the physical body, y su relacionamiento con los otros elementos de la existencia, como las otras personas y las cosas. and its relationship with the other manifestation elements like people and other things. Pero siempre But always manteniéndose en el bhakti respecto de la conciencia. staying in bhakti from consciousness. Y eso es lo que nos llevaría And that would lead us a asentar o a lograr el estado de Ishvara Pranidhana. or take us towards settling the state of Ishvara Pranidhana. Es una forma de entenderlo. It is a way of understanding it. Y con eso que acabo de describir, With what I just described, pues queda explicado el sutra número 10, we explain as well the 10th sutra que establece que los kleshas se reducen that establishes that the kleshas are reduced, por medio de ese proceso de involución y de esa comprensión. and from that process of involution and comprehension. Y el sutra 11 And in the 11th sutra, pues termina conectando y haciendo el cierre, ends up connecting and closing, estableciendo que es la meditación establishing that it is meditation, la que finalmente permite reducir y superar los kleshas the one that finally allows you to reduce and overcome the kleshas, en ese proceso que describí al final previamente, in that process that I described at the end previously, hasta alcanzar la conexión con el Ishvara Pranidhana. until achieving the connection with the Ishvara Pranidhana. ¿no? Claro, yo ahí estoy súper de acuerdo con Carlos. So there I highly agree with Carlos. Los estados que él explica como Bhakti y como Ishvara Pranidhana, The states that he explains as Bhakti and Ishvara Pranidhana, ya no entendidos como un Dios externo, no longer understood as an external God, sino como estados propios de la mente. but as proper states of the mind. En el Sutra 2.11 On the 2.11 Sutra, nos dicen precisamente que los kleshas se ven eliminados por la meditación, they precisely tell us that the kleshas are eliminated by meditation, por el estado de meditación. by the state of meditation. Entonces aquí hay que hacer la pequeña aclaración. So there must be a clarification here. Cuando uno normalmente dice, estoy meditando, When you normally say, hey, I'm meditating, se refiere en realidad a que, estoy haciendo prácticas de meditación. one is truly referring to I am doing meditation practices. Aquí, cuando se refieren a meditación, Here, when they mean meditation, se refieren a ese estado de la mente they are talking about that state of the mind que acaba de describir Carlos. that Carlos just described. Un estado, pues, o sea, trasciende las palabras, es difícil de explicar. A state that transcends words, that is hard to explain. Se convierte más que en una herramienta o en una práctica, And it turns more than in a tool, practice, en un estado de ser del practicante. into a state of being of the practitioner. Se vuelve autosostenible, It becomes self-sustained. se vuelve el estado predeterminado de la persona. It becomes the predetermined state of the person. Ya no está en conflicto de cómo la vida es como es. It is no longer in conflict, just life is how it Y is. eso se manifiesta en todas sus acciones. And that is manifested in all their actions. Se vuelven profundamente dichosas. They become all blissful, default, the Esa default sería la state. definición de meditación. Aquí ya nos empiezan a dar las primeras definiciones de qué es el estado de meditación. That would be the definition of meditation, so of the meditation state. So here they start to give us the definitions of the meditation states. Bueno, ya luego nos vamos a encontrar de que hay como unos problemas And later on we will find that there are some problems porque no hay un acuerdo escolar en la fuente de la meditación. because there is no scholar agreement on the source of meditation. Si tenemos tiempo explicaremos de que hay un contexto tántrico, un contexto no tántrico. Bueno,
If we have the time, we will see that there is a tantric context and a non-tantric context of it. Y todo el mundo se quiere adjudicar de que se inventaron la meditación. And everybody wants to appropriate the invention of meditation. Pero lo importante aquí no es eso. But that's not the important thing Lo here. importante es que se nos empieza a definir qué es el estado de meditación, The important thing is that the meditation state starts to be defined, su utilidad, its usefulness, y ya Carlos pues lo explicó, él lo compara con el estado de Bhakti y el estado de Ishvara Pranidhana. and Carlos already explained it. He compares it to the state of Bhakti and Ishvara Pranidhana. Muy bien, entonces para ya dejar o superar la comprensión de lo que es Abhinivesha como el último klesha, So to overcome the comprehension of Abhinivesha as the last klesha, vamos a continuar con la exposición de la explicación de los kleshas desde la visión del karma. we're going to continue with the exposition of the kleshas under the karma's vision. Bueno, entonces veníamos explicando cómo veía la cultura sanatana todo el tema de Abhinivesha, So we were explaining how the Sanatana culture would see all the topic of Abhinivesha tanto el miedo a la muerte como el apego a la vida. as the fear of death, as the attachment to life. Y estos tres sutras que siguen, And the three following sutras, el 2.12, el 2.13 y el 2.14, the 2.12, the 2.13 and the 2.14, nos van a dar como el contexto de por qué se daban esas comprensiones. are going to give us the context on why those comprehensions were given. El 2.12 explica, The 2.12 explains el cúmulo de karma tiene los kleshas como su raíz. the accumulation of karma has the kleshas at its root, Y es experimentado en el presente o vidas futuras. and it is experienced at the present time or future lives. El 2.13 nos dice, The 2.13 tells us, mientras la raíz de los kleshas exista, as long as the root of the kleshas exists, se fructifica the fructification, como tipo de nacimiento, it is fructified as a kind of birth, duración de la vida duration of life, y experiencias de la vida del individuo. and experiences of the individual's life. El 2.14 The 2.14 nos dice estos, tells us these, o sea, el tipo de nacimiento, the kind of birth, duración de la vida duration of life, y experiencia de vida, and experience of life, dan el fruto del placer y el dolor give the fruit of pleasure and pain como resultado de la realización de vicio y virtud. as the result of the fulfillment of the vices and the virtues. Bueno, entonces ahora sí expliquémoslos. So now let's explain them. Resulta que hay que entender que la cultura sanatana tenía una forma muy particular de ver la vida. So we have to understand that the Sanatana culture had a very particular way to understand life. Yo me atrevo a decir que incluso ahora todavía la gente tiene esa perspectiva de que si obras bien te va a ir bien. I would even dare to say that people nowadays still hold this idea that if you act properly, you will have good outcomes. Como Carlos dijo en un podcast anterior, As Carlos said it in a previous podcast, quizás las religiones no son lo mejor que hubo, maybe religions are not the best thing there was, pero en su momento era lo mejor que había. but at the time that was the best thing there could be. Eran mecanismos de regulación sociocultural, They were social cultural mechanisms of regulation. entonces eran mecanismos para regular la conducta de la gente. So they were mechanisms to regulate people's behaviors. O sea, tú tienes más controlada a una población So you can control more a population si le dices, haces cosas malas, te pasan cosas malas. if you tell them if you do bad things will happen to you. Pero entonces siempre va a estar el que levante la mano y dice, ay no, pero tal persona vive actuando mal y siempre le va bien. But there will always be someone that can raise their hand and say, but these people always do something bad and they have good outcomes. Entonces siempre está el contraargumento de la justicia divina. So there's always the counter argument of the divine justice. Aún en las ramas no teístas de la cultura sanatana, Even in the non-theistic branches of the Sanatana culture, nos encontramos ese contexto, como esa meritocracia. we encounter that context, that meritocracy. Entonces te explican el concepto de karma asaya, So they explain the concept of karma asaya, que es como un cúmulo, un recipiente de karma. which is like accumulation, a recipient filled with karma. Entonces digamos que tú actúas entre comillas de manera mala So let's say that between quotes you act
in bad ways, y los frutos de esas acciones no se ven reflejados en esta vida. and the fruits of those actions are not seen in this life. Entonces yo mato a diestra y siniestra So I would kill people here and there, y no me pasa nada en esta vida, and nothing happens to me in this life. pero supuestamente me va a pasar en otras vidas. But supposedly, what will happen to me will happen in other lives. Voy a recibir el entre comillas castigo I will receive the punishment, between quotes, en una siguiente vida. in another life. Por eso nos dice de que según el karma y los kleshas That's why it says that according to karma and the kleshas, van a ser los frutos de las siguientes vidas y las experiencias dentro de ellas. you'll have the fruits and the experiences of the other lives. Es la misma narrativa del cielo católico y cristiano. It's the same narrative of the Christian heaven. Yo diría que incluso hasta peor, I would say even worse, porque al menos en la narrativa católica y cristiana eventualmente pues se acaba el tema del infierno y todo el mundo queda perdonado y sube al cielo. because in the narrative of the Christians, you will get, at some point, everybody will get to heaven, and hell will be over. Aquí no, aquí hasta que el karma saya no se acabe, tú sigues reencarnando y vas entre comillas pagando lo que hiciste. Here, no. Here, the karma asaya will keep on going until you will pay everything you did. Ahora bien, esa es la explicación de la cultura sanatana en ese entonces. So that is the Sanatanan culture's explanation at that time. No quiere decir de que yo estoy de acuerdo con eso, It doesn't mean that I agree with it. simplemente la estamos exponiendo. We're simply making an exposition of it. Ahora bien, yo me suscribo o me parece más inteligente la forma de entender el karma como lo explica Carlos. Now I subscribe, or I find more intelligent, the way in which Carlos understands karma. No pensando en vidas futuras, en castigos futuros, Not by thinking about future punishment. no pensar en que si obro bien me va bien, Not thinking if I act properly I'm going to have proper results. no, simplemente las acciones tienen resultados. But simply actions have results. Y aunque tú no controlas los resultados, And even though you don't control the results, pues tú haces lo mejor posible, lo que está entre tus capacidades, you do the best thing you can, what enters into your capacity, para cultivar la menor cantidad de sufrimiento. to cultivate the less suffering as possible. Listo, eso era. So that was it. Yo estoy de acuerdo con José y quiero resaltar I agree with Jose, and I would like to highlight que básicamente lo que el Sutra 12 quiere explicar that basically what the 12th Sutra would like to explain es que finalmente todos los karmas o todos los resultados que obtenemos en nuestra vida is that finally all the karmas or all the results that we attain in our life provienen o están causados por los kleshas. come or are caused by the kleshas. Y los kleshas son simplemente actitudes mentales. And the kleshas are simply mental attitudes. La ignorancia es una actitud mental. Ignorance is a mental attitude. Asmita es una decisión mental. Asmita is a mental decision. Es una actitud de la mente. It's an attitude of the mind. Raga, Raga, como apego, lo es también. as attachment, is as well. Dvesha, como aversión, Dvesha, as aversion, es otra decisión mental. is another mental decision. Y Abhinivesha, And Abhinivesha, pues también es simplemente una cuestión de cómo se interpreta, se asume y se resuelve la realidad de la muerte. well, is simply a way in which one interprets and assumes the reality of death. Y todo karma en nuestra vida And all the karma in our life viene de la forma como mentalmente resolvemos estos estados de la mente. comes from the way in which we can mentally solve these states of the mind. Independientemente de si se piensa o se cree que la mente, que el karma es negativo o positivo. Independently if you think that karma is negative or positive. Entonces, este sutra básicamente So this sutra basically establece o más bien reconfirma establishes or confirms ese principio de que nuestra vida y la calidad de nuestra vida depende de la forma como nuestra mente está organizada y condicionada. the principle that our life and the quality of our life depends on the way in which our mind is Y organized. claro, lo que José describe And of course, what Jose describes está principalmente establecido, descrito en el Sutra 13. is mainly established or described at the 13th Sutra. Y pues ahí sí es una visión, estoy completamente de acuerdo con él también en esa visión un poco extraña o raronga de la cultura hinduista. And there, I completely agree with him on
that weird vision of the Hinduist culture. Y me parece que está, pues, digamos, un poco desactualizado, digamos que no es como tan aplicable a las comprensiones de hoy en día. And I think that it is outdated or it cannot be applied to nowadays comprehensions. Por eso di la claridad anterior, That's why I gave the previous clarity of que me it. parece más importante entender That to me it seems much more important to understand de estos sutras from these sutras que nuestra vida depende de cómo nosotros hemos cultivado o se ha cultivado nuestra mente. that our life depends on how we have cultivated our mind. Ahora, Simón me acaba de hacer una pregunta o un comentario o un requerimiento So Simon just did like a comment or a question or a requirement al respecto de cómo varios de ustedes pueden llegar a interpretar lo que acabamos de mencionar con José. on how many of you could interpret what we just mentioned with Jose. Estos temas de programar la mente, These topics of programming the mind, del PNL, the NLP, de la ley del secreto, la ley de la atracción, the law of attraction, los coaches. the coaches. Ahora que está de moda para estas épocas y ya dejará de estarlo en algún momento, la cosa rara esta de la manifestación, The trendy topic of these times, and it will soon be over, this trend of manifestation. porque parecieran hablar de lo mismo que yo he estado describiendo. Because it would seem like they are talking about the same thing I was describing. Y es que todo está creado por nuestra mente. And it is that everything is created by our mind. Incluso terminamos aplicando aquí esos descubrimientos de la física cuántica, la prueba de las dos rendijas, We even end up applying the quantum physics discoveries, like the two slits experiment, los principios de la escuela de Copenhague. the principles of the Copenhagen School. Mejor dicho, todo eso se volvió un sancocho And all of that becomes a great mixture que no tiene nada que ver con lo que yoga dice. that doesn't have anything to do with what yoga says. Es otra cosa. It's something else. No se trata de programarnos. It's not about programming ourselves. Y ya dijimos, ay, yo como entonces he programado mi mente, va a cambiar la realidad. And then one says, oh, as I programmed my mind, I'm going to change reality. Es algo un poco menos fantasioso It is less fantasious than that, y por lo tanto menos iluso. and for the matter, less related to illusions. Tiene que ver todo con el desapego. It has to do with detachment. Tiene que ver todo con la aceptación. It has to do with acceptance. Y más que programar la mente, And more than programming the mind, se trata de cultivarla it's about cultivating it hacia un estado de mayor claridad de conciencia, towards a greater state of consciousness donde la mente where the mind se va ubicando en un punto starts to be located at a point donde no interviene directamente en los procesos externos. where it does not intervene directly on the external processes. Y si lo hace And if it does, en absoluto desapego it does it through an absolute detachment. y solamente con la intención de procurar evitar la mayor perturbación o ruido mental posible. And only with the intention of avoiding the most perturbation possible, most disturbance possible. Ustedes, visto desde otros principios o técnicas que describí que son de New Age, So seen from other principles or techniques that I described that belong to the New Age, siempre hay un gran apego por algo. there's always a great attachment towards something. Entonces queremos construir nuestra realidad. So we want to create and build our reality. Y eso es puro apego. And that is pure attachment. Y ese es el peligro de todas esas enseñanzas extrañas. That is the danger of all those weird beliefs. Porque lo único que producen es frustración e insatisfacción. Because the only thing they create is frustration and unsatisfaction. Y por lo tanto en algunas personas depresión, And for the matter, in some people, depression. en otros hasta locura. In others, even madness. No, el yogi lo que hace es cultivarse para desprenderse de todos esos procesos. No, what the yogi does is precisely to cultivate themselves in order to detach themselves from all those processes. Y bueno, cultivarse en la mente desde esa devoción, ese bhakti, And well, to cultivate in the mind from that devotion, from that bhakti,
Obviamente el karma yoga, la acción meditativa, Obviously, karma yoga, the meditative action, para las personas que somos dinámicas, for those of us who are dynamic, pero lo hacemos desde esa acción meditativa, but we do it from that meditative action, aplicando dhyana y viveka. applying dhyana and viveka. Todo el tiempo una actitud de diferenciar las cosas, de observar, All the time an attitude of differentiating things, of observing. pero poder identificar los procesos mentales perturbadores. But to be able to identify the disturbing mental processes, Y esos procesos mentales perturbadores and those disturbing mental processes son los kleshas. are the kleshas. Eso es. That's it. Y el karma So karma está producido precisamente por nuestro nivel de apego o interacción en esos kleshas. is precisely produced by the level of attachment and interaction in those kleshas. Bueno, y ahí vamos a hablar del sutra número 14 que también José ya mencionó. And from there we're going to talk about the 14th sutra that Jose already mentioned, En el cual se habla de que de que los frutos, o sea, el karma, depende de los méritos causados en las acciones pasadas. in which karma is a result of the merits that we have accumulated from past lives. Esto no tiene ninguna realidad. And this doesn't have any relation to reality. O sea que va a reiterar lo que dijo José. So I'm going to emphasize on what Jose already said. En primer lugar, no hay acciones ni buenas ni malas. On the first place, there's no good nor bad actions. Son simplemente acciones. They are simply actions. Son sucesos. They are events. Pero como acciones humanas, But as human actions, son causadas por la mente. they are caused by the mind. Entonces no son ni buenas ni malas. So they are not good nor bad. Depende del estado de la mente. It depends on the state of the mind. Podría decir yo que son o más apegadas o menos apegadas. What I could say is that they are more attached actions or more detached O son, es actions. decir, o son más ignorantes So they are more ignorant actions o con menos nivel de ignorancia. or with less levels of ignorance. Por lo tanto, For the sus matter, resultados, their results que pueden ser disímiles, that can be dissimilar, simplemente son asumidos they are simply assumed o con mayor sufrimiento either with greater suffering o con menor sufrimiento. or with less suffering. Así de simple. That's simple. Pero no es como la gente cree de forma infantil, But it is not as people think in their childish thought que si haces acciones buenas that if you perform good actions, vas a obtener resultados buenos you're going to attain good results. y que vas a ser prácticamente castigado, como dijo José ahora, si has realizado acciones malas. And that you're going to be practically punished, as Jose said, if you do bad actions. Voy a decirlo en mi lenguaje que tanto me gusta. I'm going to say this in the language that I like so much. Eso es el clásico pajazo mental. That is the Mental classic, masturbation. the classic mental masturbation or jerk off. Así se diría en inglés. Ok, mental masturbation. ¿Por qué? Why? Es una muy buena forma de hacerse la vida más fácil It is a great way of making life easier, y cuando te lo enseñan and when they teach that to es you, una muy buena forma de condicionar tus acciones it's a great way to condition your actions para que se ajusten a los requerimientos de una sociedad, so they can be adjusted to the requirements of a society, pero tú no estás actuando but you're not acting por tu viveka, por tu discernimiento, out of viveka, out of discernment, por tu conciencia, through your awareness, because of your awareness, sino por condicionamiento, apego y miedo al castigo. but because of conditioning and fear of punishment. Y por eso mismo And that is why, precisely, corres el riesgo precisamente de sufrir otra vez. you take the risk of suffering again. Por lo tanto, That, for the matter, este es sutra número 14, this 14th sutra, tal como lo mencionó José, as Jose mentioned it, pues nada, obedece a una forma de pensar vetusta obeys to an ancient form of thinking, y más bien entonces yo lo reinterpretaría and I would reinterpret it en lo obvio de lo que es el karma. on the obvious of what karma is. Entonces, en vez de decir que los frutos de las acciones dependen de la calidad de esas acciones pasadas, So instead of saying that the fruits of the actions depend on the quality of the past actions, más bien es decir
It's better said que todo resultado depende del estado de conciencia del cual se actúa that every result depends from the state of consciousness from which you act on. y que por lo tanto lo que se busca con el yoga And then what is intended for in yoga es purificar el estado de conciencia, is to purify the state of consciousness, tal vez no para obtener mejores resultados, maybe not in order to get better results, sino para fortalecerse precisamente para asumir y resolver cualquier tipo de resultado que se obtenga. but precisely to become stronger and solve any kind of result that you Y attain. por lo tanto mantenerse en la mayor paz, serenidad y claridad posible. And for the matter, you stay in the greatest peace and mental clarity that you can. Y por lo tanto, And for the matter, tiene todo sentido a través de la meditación y la autoobservación, It makes- dhyana y viveka, it makes sense that from meditation and self-observation, dhyana and viveka, lograr purificar la mente, to get to achieve the purification of the mind, superando de esa forma los kleshas. overcoming the kleshas En algún nivel, at a certain level. no importa si ellos siguen ahí en algún nivel, It doesn't matter if they are still there at some degree, pero entre menos apego, menos aversión sintamos, but the less attachment, the less aversion we feel, entre más claros estemos en la vida, the clearer we are in life, entre más entendamos que la forma de abordarnos en autoimagen y en nuestro relacionamiento con el entorno the more we understand our self-image and the way we relate to the environment debe ser cada vez más aminorada, un proceso de mayor compasión must come from a place of greater compassion, y que por lo tanto trabajar esa relación con la muerte es crucial, and that for the matter to work on the relationship towards death is a very important thing, crucial. pues nos va a llevar a menos sufrimiento It's going to lead us towards less suffering y mayor satisfacción o por lo menos menor insatisfacción en la vida. and greater satisfaction, or at least less unsatisfaction in life. Y eso suena muy desesperanzador tal vez para ti, And that can be hopeless for you, pero no te imaginas but you don't imagine lo ventajoso y beneficioso que puede ser. how advantageous can it get to be. Eso es lo que tenemos que decir al respecto de estos sutras alrededor de los kleshas. That's what we have to say about the sutras around the kleshas. Nos vemos en el próximo capítulo. We will listen to each other on the next chapter.